La Universidad Muy buenos Santo días. Tomás, como institución de educación superior, en cumplimiento de lo previsto por el Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012 y actuando en su calidad de responsable del tratamiento de datos, solicita su autorización para que de manera previa, expresa, libre y debidamente informada, permita dar tratamiento a los datos personales que suministra al ser grabada esta conferencia. Entendemos que al permanecer conectados en esta reunión son conscientes que se les incluirá en la grabación y manifiestan que han sido informados al respecto. En nombre de la Universidad Santo Tomás, de Fray Luis Eduardo Pérez Sánchez de la Orden de Predicadores, decano de la División de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, y de la decana de la Facultad de Economía, la doctora Joana Patricia Bermúdez González, damos un cordial saludo a todos los participantes, estudiantes, docentes, egresados y demás invitados conectados en esta sesión virtual y de manera muy especial a nuestra invitada, Alejandra Marín Díaz, economista de la Universidad Industrial de Santander, con un diplomado en estadística en la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en desarrollo humano de la Flaxo Argentina y estudiante de doctorado en economía de la Universidad de Chile. Invitamos a los asistentes a mantener sus micrófonos silenciados y sus cámaras apagadas. Al final de la conferencia se abrirá un espacio breve para las preguntas, las cuales les pedimos el favor de que las canalicen a través del chat o en su defecto en el Salón Fundadores a través del profesor Henry Sebastián. Bienvenida, Alejandra. Queda con ustedes la doctora Joana Patricia Bermúdez González, decana de la Facultad de Economía, quien va a dar un saludo. Aló, muy buenos días. Buenos días, doctora María Alejandra. ¿Cómo está? Bienvenida a nuestra Universidad Santo Tomás. Bienvenida a nuestra Facultad de Economía. Gracias. En nombre de nuestro rector, Fray Oscar Guayán, en nombre de nuestro decano de división, Fray Luis Eduardo, y de nuestra secretaria de división, nuestro equipo docente, por supuesto que siempre está muy atento y acompañando en todas estas actividades. Le damos la bienvenida a nuestros estudiantes también. Es importante contar con usted porque realmente aporta a nuestra formación. Como economista yo siempre les insisto en esta formación que permite ser de alguna manera críticos, de aportar a nuestros cambios que realmente se están presentando en el mundo y sobre todo nosotros en Colombia que tenemos en estos momentos cambios importantes en materia electoral. De igual manera, agradecemos desde el equipo docente que siempre apoya en todas nuestras actividades, al profesor Sebastián, la profesora Catalina, el profesor Leonardo, el profe Mauricio, el profe Henry, la profe Margie, todos están muy pendientes de su conferencia, doctora. Bienvenida, porque esto permite articular la internacionalización, la investigación, que aporta 100% a nuestra formación. Gracias, muy amable por acompañarnos. Gracias. Un abrazo grande. Qué pena, me retiro que tengo grados. Adelante, Alejandra. Ya, entonces voy a empezar compartiendo la presentación. Ahora no me deja compartir. No me deja compartir las diapositivas. Quizás voy a tener que compartir la pantalla completa. Ya está libre la posibilidad de compartir. Sí, pero no me deja compartir como... Voy a compartir la pantalla, sí, no hay problema. ¿Se ve mi pantalla? Sí, perfecto, sí. Ya, la voy a agrandar, ahí está.
Ya, bueno, primero agradecerle a la Universidad de Santo Tomás por la invitación, especialmente al profesor Sebastián Rangel por incluirme y por permitirme, sobre todo, poder presentar en este espacio. Para mí es muy importante poder estar acá porque este es un paper que no he podido presentar o no he presentado hasta ahora en Colombia y pues obviamente para mí es muy importante el feedback que voy a tener de mi país porque al final ustedes entienden mucho mejor cómo son las dinámicas de la política colombiana y seguramente este documento se va a enriquecer después de esta discusión. Entonces, como ustedes vieron en la publicidad, pues este paper es básicamente o trata de vincular las discusiones de economía política y de género, específicamente una parte de la literatura que está enfocada en la apariencia física y voy a ocultar ahí sí. Bueno, este es el primer paper de mi tesis doctoral, de los 3 papers en los que estoy trabajando, en los que trato de efectivamente abordar estos temas desde diferentes perspectivas, en este caso desde la apariencia física, en otros papers trabajo con las ideas y con otro tipo de discusiones. Entonces, este paper nace en un curso que tuve en el doctorado de economía de género, en donde en un módulo nosotros estudiábamos papers que hablaban de cómo hombres y mujeres se enfrentaban a cosas y situaciones distintas en la política. Y a partir de allí yo comencé a preguntarme y a darme cuenta que en Colombia, y esto sucede en muchos lugares, son pocas las mujeres que participan en política. Si uno lo piensa, Argentina tuvo a Cristina Kirchner de presidenta, Chile tuvo a Michelle Bachelet de presidenta, Brasil tuvo a Dilma de presidenta, pero en Colombia incluso llegamos a celebrar que una mujer pueda tener la posibilidad de ser candidata a la vicepresidencia. Es como que hay tantas restricciones y hay tantas cosas culturales que hacen que una mujer en política avance poco o que tenga muchas restricciones para entrar. Entonces, esta tabla es básicamente una estadística descriptiva de cuál es el porcentaje de mujeres que postulan a elecciones locales, que si ustedes se fijan en las últimas 4 elecciones a la alcaldía en el país, el porcentaje simplemente ha pasado del 11% al 15%, o sea, de todas las candidatas y candidatos que hay en todas las alcaldías, en todos los municipios del país, solo el 15% de todos esos candidatos o candidatas son mujeres. Y cuando uno se va a las elecciones, ya los que ganan, solo el 12%, en este momento, en las últimas elecciones, solo el 12% de las alcaldías del país están en manos de mujeres. Entonces, esto es una situación bastante preocupante porque quiere decir que por alguna razón las mujeres postulan menos y por alguna razón las mujeres ganan menos. Sobre todo si uno piensa que entre la elección del 2007 y la del 2019 han pasado más de 20 años, el cambio es muy pequeño, es del 9,9 al 12% y del 11 al 15 en el caso de los candidatos. Entonces, yo me di cuenta de esto en Colombia o comencé como a racionalizar que esto pasaba en Colombia y comencé a ver qué pasaba en el resto de América Latina. Y en América Latina el porcentaje, el promedio, es del 15%. Solo el 15% de las alcaldías de los países de América Latina y el Caribe, o de Iberoamérica, porque esta estadística incluye España, solo el 15% en promedio son mujeres. Entonces, si ustedes se fijan en este gráfico, desde Costa Rica hacia allá, todos estos países están por debajo del promedio, tienen menos del 15%. Solamente estos países hacia acá, desde España, Uruguay, México, Venezuela, Surinam, Nicaragua y Cuba, son los únicos que tenían más del 15%, o sea, están por encima del promedio. Pero aún así, ninguno de estos países llega siquiera a la mitad al 50%. Entonces, yo comienzo a preguntarme justamente eso, ¿por qué pocas mujeres postulan? Y si es que hay algún sesgo o algo que influya en estos resultados. Entonces, en medio de esto, en la discusión de economía política, esto obviamente se lo han preguntado ya otras personas y la literatura podría decirse que se divide en 2 ramas. Una rama que empieza a estudiar por qué las candidatas y los candidatos postulan menos, o sea, desde la perspectiva del candidato o de la candidata, qué es lo que pasa, y otra línea de la investigación se basa más en el votante o la votante. Entonces, en el lado de las candidatas, lo que la investigación ha mostrado, la literatura ha mostrado, es que hombres y mujeres se encuentran con restricciones distintas a la hora de encontrar, por ejemplo, financiamiento. Entonces, hay papers que muestran que si tú eres una mujer de un partido republicano, te va a costar mucho más encontrar financiamiento para tu campaña que si eres una mujer en el Partido Demócrata. Hay otros papers que han mostrado que la política o el éxito electoral depende mucho de las redes de contacto que tú tengas y sobre todo estas influyen al inicio de las campañas.
Entonces, lo que muestran algunos papers es que a las mujeres les cuesta mucho más encontrar esas redes de contactos o armar estas redes para poder hacer como campañas electorales exitosas, y que eso, sin lugar a dudas, termina determinando de alguna manera su poco o menor éxito electoral. En el lado de los votantes, esto se ha estudiado desde diferentes maneras, y en economía política hay como un modelo microeconómico clásico, que es el modelo de votante mediano, que es el modelo gaussiano. En este modelo lo que uno empieza a decir es, ok, al final del día el voto es una elección, es una decisión personal, y como es una decisión personal, tenemos una función que la persona está optimizando y al mismo tiempo tiene una restricción presupuestaria, en este caso una restricción de el costo o lo costoso que puede resultar para mí tomar la decisión de votar. Entonces, lo que muestra esta parte de la literatura es que las personas tienen muchos criterios por los cuales votan. Y entre esos muchos criterios hay un montón de sesgos y hay un montón de cosas culturales que determinan ese voto. Parte de esos sesgos y parte de esos criterios que utilizan las personas están muy fundamentados y muy basados en los costos, y es en la evaluación que hace la persona sobre lo costoso que puede resultar para mí hacer este voto. Entonces, si yo quiero ser un votante informado, yo tengo que sentarme a leer los programas de todas las candidatas y candidatos, tengo que sentarme a ver sus hojas de vida, tengo que sentarme a ver sus asesores quiénes son, y eso en términos de costos para el votante es muy alto. Entonces, en esto hay una subparte de la literatura que dice las personas votan cuando hacen evaluaciones que les resultan baratas, rápidas y fáciles. Y en esa evaluación rápida, fácil y barata está el evaluar la apariencia de un candidato, que es una forma muy rápida, que es tomar la decisión muy rápido, es básicamente basado en lo que estoy viendo. No tengo que sentarme a buscar nada, no tengo que sentarme a investigar nada, simplemente me estoy basando en lo que estoy viendo, que no me genera un costo muy alto. En esa literatura del análisis de estas señales está la evaluación de la apariencia física de las candidatas y de los candidatos. Y la apariencia ha tomado en la literatura clásicamente tres caras, que es el análisis de la dominancia, que ya lo voy a explicar después, el análisis de cuán atractivo o atractivo es físicamente es una candidata o un candidato, y las inferencias que yo puedo hacer a partir de las emociones. Entonces, los papers que empiezan a trabajar en esta línea de la investigación de la apariencia física, lo que hacen es usar fotos de las candidatas, de los candidatos como fuente de información, y empiezan a estudiar por qué, de qué manera esa evaluación de las fotos podría tener una causalidad. Entonces, hay toda una línea gigante de experimentos en donde, entre esos, el que abrió como esta línea es el paper de Todorov, donde lo que hacen es poner a la gente expuesta a fotos. No necesariamente candidatos, sino fotos. Entonces, lo que se dan cuenta es que cuando una persona está expuesta a una foto 33 milésimas de segundos, se hace un criterio, se hace como un juicio, que está basado obviamente con sus priors, con sus creencias previas, y como tiene solo 33 milisegundos, su cerebro toma la decisión muy rápido y es capaz de establecer un juicio incluso a 33 milésimas de segundos de estar expuesto a la foto. Luego hacen este mismo experimento con 100 milésimas de segundo y se dan cuenta que la persona, cuando pasa de 33 a 100, cambia sus prejuicios, cambia sus juicios porque tiene más tiempo para evaluar los rostros, pero cuando cambian de 100 a 167 o más tiempo, ya la persona ya tomó la decisión. O sea, después de 100 milésimas de segundos, la persona ya está más que decidida o tiene ya sus juicios armados con respecto a esta foto. Esto es importante porque a mí me permite establecer algo de causalidad en el caso colombiano. Y es porque en el caso colombiano, nosotros cuando vamos a votar, incluso en el último segundo en el que vamos a depositar el voto, estamos viendo la foto de la candidata o del candidato por el que estamos votando. Yo pensaba que eso pasaba así en todo el mundo. En Chile, por ejemplo, ni siquiera en las presidenciales uno ve el rostro de la candidata o del candidato por el que está votando, solamente ve el nombre y una línea en la que tiene que marcar el voto. Como en el caso de Colombia, nuestro tarjetón electoral sí trae las fotos, sí es posible establecer que haya un porcentaje de personas que lleguen sin informarse a votar y que cumpla con algunas características que vamos a ver después y que termine determinando su voto de alguna manera influenciado por lo que está observando. Entonces, mi paper lo que va a hacer es decir, ok, yo sé que hay un grupo de personas que va a tomar esta decisión basada en la apariencia, y este grupo de personas, en palabras más o palabras menos, que seguramente muchos y muchos hemos escuchado esto, es el típico votante que dice, mira, en verdad,
yo no quiero votar por el candidato tal porque tiene cara de agresivo, me parece que es muy agresivo en sus actuaciones, o me parece que se ve muy buena gente, o porque se ve abrazable, o porque se ve cercano, o es el típico votante que dice, yo voté por fulanito porque tiene cara de que va a ser capaz de luchar por la guerra o el conflicto, o el típico votante que dice, yo voto por, o no voto por tal persona porque es que tiene cara de que está perdida y que no sabe ni dónde está parada. Ese tipo de votante es en el que yo estoy enfocada en poder explicar con este paper, porque yo sé que existen muchos otros determinantes que la literatura ya ha estudiado, pero yo me quiero enfocar en ese votante para el que quiere tomar una decisión rápida, costosa, fácil y que además puede que no le importe mucho la consecuencia electoral en términos de leerse la ideología o el programa, sino que simplemente quiere estar basado en sus creencias y sus juicios. Eso. Entonces, vamos a hablar de las tres líneas o las tres formas de ver la apariencia, la dominancia, el atractivo y las emociones que yo puedo tener. Y voy a explicarles una a una para después pasar ya como a la estrategia empírica. Entonces, la dominancia básicamente ha sido estudiada por medio de un indicador que se llama el FHWR, que es el ratio de dominancia. Es básicamente una medida entre el alto que hay, entre la distancia que hay entre el punto medio de las cejas y el punto más alto de los labios, y en el ancho es la distancia que hay entre los dos pómulos, si se lo pudiera decir, pero es como un punto que tiene en la región tiene un nombre, geonicida, algo así, que es como la región que está justo en el punto más ancho de los rostros de todas las personas. Este indicador viene de la biología, en donde se ha analizado que existen rostros y características que después cumplen algunos roles en la sociedad, que lo vamos a ver ahora en un momento, y esta medida, digamos, no me la invento yo, sino que viene de la biología, que es el FHWR, que es el ratio de dominancia. Entonces, ¿qué ha encontrado la biología y qué han encontrado otros documentos? Que, bueno, desde la biología esto se empezó a usar porque había una hipótesis de que los rostros dominantes tenían niveles de testosterona más altos y por ende eran rostros de personas con características más agresivas, más competitivas, y la biología demostró que efectivamente había algo de eso, es decir, sí es verdad que los rostros dominantes biológicamente tienen unos componentes hormonales distintos que pueden determinar y afectar sus comportamientos. Hay otra línea de la literatura que ya ha empezado a decir que no es tan así, que depende del contexto. Por ejemplo, hay papers en los que los ponen a las personas a ver si usted votaría por Bush o votaría por, creo que era Reagan, el otro candidato, y las personas dicen, mira, yo votaría por Bush si es que hay una guerra, y votaría por Reagan si es que tengo que ir a negociar un tratado de libre comercio. Es decir, sí que es verdad que el ratio de dominancia es importante, pero ya la literatura ha empezado a mostrar que depende mucho del contexto y del ambiente en el que se quiera a esa persona. Entonces, el ratio de dominancia es importante en términos electorales porque las investigaciones ya más de las ciencias sociales empezaron a mostrar que ese concepto biológico también tenía algo de psicología y de sociología, y era que las personas lo relacionaban con alguien que era muy capaz y que era como alguien que además podía ser un buen líder, o sea que si se proponía algo era una persona que lo iba a lograr. Eso evidentemente tiene un impacto en términos del éxito. Y es que el ratio de dominancia se ha aplicado, por ejemplo, o explica, por ejemplo, por qué algunas personas o algunos CEOs de empresas llegan más lejos. Y es que la literatura ha mostrado que los CEOs que llegan más lejos tienen ratios de dominancia más altos. También hay papers que, de hecho, mi advisor y mi co-advisor de este paper, ellos hicieron un análisis para ver si los estudiantes evaluaban de forma distinta a profesoras y profesores en términos de dominancia, o sea, profesoras y profesores con ratios de dominancia grandes y pequeños, y ver cómo cambiaba la evaluación, y encontraron que los estudiantes evaluaban mejor a hombres con ratio dominante que a mujeres con ratio dominante. Entonces, lo que me dice la literatura es que parece ser que el ratio de dominancia es súper importante, sí importa, la gente sí lo relaciona con cosas sociales, pero además a las mujeres la gente los evalúa. Es decir, si eres hombre y tienes un rostro dominante, eso te va a ayudar muchísimo. Pero si tú eres una mujer y tienes un rostro dominante, eso no te va a ayudar tanto. De hecho, hay papers que muestran que le juega en contra, que a la gente las evalúa mal. Es como ese rostro es muy agresivo y parece ser que hay un prejuicio de una mujer no debería tener un rostro así de agresivo. Entonces,
si un hombre tiene un rostro dominante es súper bueno, si una mujer tiene un rostro dominante parece ser que no es tan bueno. Al menos eso es lo que nos dice la literatura. La segunda vertiente, que eran los atractivos, en el atractivo físico. Entonces, en el atractivo se ha usado el atractivo porque es una forma, es como un camino corto, heurístico, que permite que las personas puedan hacer algunas asociaciones. Entonces, los papers que han trabajado con el atractivo físico, que de esto se ha evaluado en muchos países del mundo, de hecho hay papers de Brasil, de Dinamarca, Finlandia, Suecia, Canadá, y todas encuentran más o menos algo de relación con algunas características distintas, pero lo que han llegado a concluir es que el atractivo no es que determine el voto en sí mismo como 100% yo voto solamente porque es bonita o bonito o linda o lindo, sino que este sirve como mecanismo para poder hacer cosas, es decir, es como un primer filtro que es como, no, yo ese ni siquiera voy a entrar a analizarlo porque es que tiene cara de todo, o sea, no, nada que yo quiera en mi vida, entonces no, ese ni siquiera lo voy a entrar a analizar. Y quedémonos entre estos dos que tienen caras como de buena gente o lindos, y voy a entrar a analizar entre ellos dos o ellas dos cuáles son las características que más están acordes con lo que yo creo o con mis criterios. Entonces, la conclusión de la literatura, o lo que va en la literatura hasta ahora en las evaluaciones, es que la apariencia va a importar y va a formar parte del voto cuando los votantes son poco informados, cuando estamos en un sistema de mayorías, como el que es el colombiano, que es una mayoría simple, cuando a la gente le importan menos las elecciones, o sea, probablemente esto sea más importante en, no sé, en una elección local que en una elección nacional, porque puede ser que le dé una ponderación distinta en importancia, y además esto va a importar cuando tienes candidatos extremos. Cuando tienes candidatos de la extrema derecha, de la extrema izquierda, y tú eres un votante medio que no se identifica ideológicamente con ninguno de los dos, parte de tu decisión va a estar determinada por lo que tú ves físicamente de ambos. Y también esto juega un rol importante cuando tienes elecciones competitivas, que son elecciones reñidas, que son estas elecciones en las que el que gana o la que gana le gana la segunda mejor opción por un margen estrecho menor al 5%. La tercera vertiente, que es la de las emociones, esta ha sido más abordada por análisis más psicológicos, y en esta lo que intentan hacer es que la foto te transmite una emoción, y esa emoción es importante porque tú tienes asociada como persona esa emoción a algo, a una creencia. Y esto se repite en todas las personas de la sociedad, y por eso tiene que ver con las cosas electorales al final del día. Entonces, por ejemplo, una persona que me transmite felicidad, yo voy a asociarla con mi creencia de que es una persona en la que yo puedo confiar. Y si es una persona en la que yo puedo confiar, entonces yo voy a, por ejemplo, ser capaz de delegarle más cosas en mi empresa, y esas personas son personas que logran llegar más arriba en la escala piramidal de una corporación, por ejemplo. Mientras que si tú, por ejemplo, me transmites algo como el enojo, entonces yo puedo pensar, o la persona va a pensar, enojo, es alguien agresivo, es alguien competitivo, eso es lo que me dice mi creencia, y esa persona va a poder avanzar, por ejemplo, en un equipo de algún deporte donde se necesita que sea agresivo, o una persona que se dedique a hacer negocios donde necesite como esa agresividad a la hora de interactuar. Entonces, ¿por qué esas dos últimas cosas importan en género? Porque en la parte atractiva, porque mujeres y hombres, sobre todo en el caso colombiano, que existe una creencia cultural muy fuerte a la belleza, puede ser súper importante y puede que lleguemos a conclusiones distintas a las que han llegado los papers. Y en el caso de las emociones, porque sí que es verdad que si estas emociones son asociadas a cosas como la dominancia, la credibilidad y demás, puedan ser evaluadas de forma distinta de acuerdo al género de la candidata o del candidato. Entonces, dicho eso, les quiero explicar un poco cómo tengo mis datos, porque obviamente construyo una base de datos de cero. En Colombia esto no se había hecho, no se ha hecho, de hecho en América Latina solo se ha hecho en Brasil, en el caso electoral. Y lo que hago es, primero, como 10 derechos de petición a la Comisión Nacional Electoral, para que me puedan suministrar información de los votos que reciben, quiénes son las candidatas y candidatos, qué edad tienen, en qué partido están, y cualquier otra información que me pudieran dar, pero en verdad no se recoge más información de las candidatas y candidatos, contrario a lo que yo pensaba, no se recogen cosas como nivel educativo, nada más. Entonces, la Comisión Nacional Electoral solamente tenía esa información, y lo que hice fue
otra vez por derechos de petición, pedir todos los tarjetones electorales que han habido en todas las elecciones que fuera posible. A partir de esos tarjetones electorales, yo uso una inteligencia artificial y por medio de algoritmos con Python voy a empezar a construir mis variables. Entonces, mis datos van a ser básicamente datos para los 1.101 municipios que tiene Colombia. Voy a tener más o menos 4.500 candidatos y candidatas para cada elección. O sea, voy a tener una base de datos, o tengo una base de datos de casi 14.000, 15.000 datos, más o menos. Y voy a estar trabajando con las elecciones del 2011, del 2015 y la del 2019. Entonces, bueno, ustedes obviamente conocen cómo se ve un tarjetón electoral en Colombia, pero pues yo lo tengo aquí puesto para que las personas entiendan cómo votamos en Colombia, que sí es que vemos ahí el rostro de las candidatas y candidatos. Entonces, yo tengo este mismo archivo para cada municipio, para cada elección, y este archivo lo voy a utilizar por medio de Python, le voy a extraer los rostros, y por medio de esta inteligencia artificial, lo que voy a hacer es que una vez tengo este rostro de cada candidato y de cada candidata, yo voy, por medio de la inteligencia artificial, a utilizar unos algoritmos que ya existen, que me dan 150 landmarks de los rostros de las candidatas y candidatos. Estos punticos azules que ustedes ven acá son exactamente esos puntos que yo obtengo por medio de la inteligencia artificial. Estos 150 puntos no los utilizo todos, pero sí me determinan o me permiten obtener el ratio de dominancia, que sería el punto que esté acá, con el punto que esté acá, con el punto que esté acá, con el punto que esté acá. Me permite construir las emociones y me permite construir el atractivo. En el caso del atractivo de las emociones las construye a partir de categorías que la biología ya ha establecido, de que cuando una persona sonríe, tu rostro y mi rostro y el rostro de todas las personas tiende a mover los puntos de cierta manera. Y esto se asocia a que es una persona que está sonriendo y que está feliz. Cuando un rostro está triste, esto ya está demostrado, sus características o sus puntos varían de alguna manera y eso ya está como estandarizado de alguna manera. De hecho, hay experimentos de esto bien interesantes donde contrastan como lo que encuentra la inteligencia artificial con lo que podría encontrar personas en un laboratorio y se ha demostrado que la diferencia en verdad no es significativa, así que parece que es una muy buena herramienta poder utilizar esta inteligencia artificial. Algo que no dije es que la mayoría de los papers que evalúan esto lo hacen con experimentos en un salón de clases donde a las personas les ponen a decir, ¿te parece atractivo, menos atractivo? ¿Qué emoción te transmite? ¿Qué emoción no? Yo no utilizo un experimento de un salón de clases, yo utilizo como las elecciones como un experimento natural, como si mis personas experimentadas fueran toda la población que vota en Colombia. Y utilizo, en vez de estas mediciones, utilizo más bien la inteligencia artificial. Entonces, este es un ejemplo de lo que me arroja el algoritmo y, bueno, esto es un resumen porque en verdad es una tabla gigante de características. Entonces, por ejemplo, el algoritmo con esta foto me dice que ella es una mujer, que su belleza evaluada por mujeres sería de un 89, que su belleza evaluada por hombres sería un 84. De 0 a 100, el algoritmo me va a distribuir me va a distribuir de 0 a 100 entre todas las emociones posibles. Entonces, de 0 a 100, esta persona me dice que tiene 0 en enojo, este rostro, 0 en disgusto, 0 en miedo, y que 99.9 es que está feliz en esta foto, o la emoción que transmite es felicidad. 0 es neutralidad, 0 es tristeza, 0 sorpresa, y de 0 a 100, 100 de que está sonriendo, y su ratio de dominancia es 1.7476. Este es otro ejemplo de otro candidato a la alcaldía de algún lugar de Colombia y el algoritmo me dice que este es un hombre que, si ustedes observan, tiene un puntaje de belleza menor al que tenía la candidata mujer y me dice que de 0 a 100 tiene un poco más de enojo que lo que tenía la foto anterior, casi 0 de disgusto, casi 0 de miedo, 0.3 de felicidad, pero la emoción que más transmite esta foto es neutralidad. Y a pesar de que transmite neutralidad, su sonrisa de 0 a 100 es como un 1.6, o sea, no es 0. Si ustedes observan la foto, yo creo que la primera emoción que uno le transmite sí es que es un rostro neutral, o sea, no es un rostro que transmita felicidad o que transmita tristeza, no, es un rostro de verdad que es neutral. Entonces, y el ratio de dominancia que me da para este rostro es mucho más alto que para este, y si ustedes observan, uno podría pensar que este es un rostro más cuadrado, si lo puedo decir, que este.
Entonces, eso es un ejemplo de lo que el algoritmo hace y de las variables con las que yo voy a trabajar para construir o demostrar o testear mis hipótesis. Entonces, mis hipótesis van a ser tres. La primera es que tener un rostro dominante es evaluado por los votantes, porque eso lo dice la literatura, pero yo quiero ver si esto es igual para hombres y mujeres. Entonces, yo creo que esto va a ser muy evaluado para hombres, pero menos evaluado para mujeres. La segunda hipótesis es que mostrar emociones positivas es sinónimo de cercanía y esto puede influir positivamente en los votos recibidos y además voy a estar testeándolo por género. Y la tercera es que la belleza de las candidatas y de los candidatos tiene una influencia positiva en las decisiones de los votos para hombres y para mujeres, pero sobre todo yo creo, o la hipótesis que tengo es que la belleza podría contar más para las mujeres que para los hombres. Entonces, mi estrategia empírica es un modelo por efectos fijos bastante sencillo, en donde yo voy a tener un efecto fijo por municipio, un efecto fijo por elección. Voy a tener una variable llamada apariencia que se va a ir cambiando según la variable, es decir, apariencia a veces en algunas especificaciones va a ser el ratio de dominancia, en otra especificación va a ser la belleza, en otra especificación va a ser la emoción, y tengo un grupo de controles que voy a explicar en unos minutos. Y bueno, utilizo errores clusterizados por municipio porque obviamente mi nivel de aleatorización es candidata o candidato por municipio. Entonces, en mis controles que voy a incluir, obviamente va a estar el género y voy a trabajar con la edad, pero para el caso de la edad, yo no voy a trabajar con la edad como una variable continua, sino que la voy a trabajar de forma categórica, porque la literatura dice que a una persona cuando va a votar no le importa mucho si el candidato o la candidata tiene 27 años y su competencia tiene 28 años, sino que le importa más hacer evaluaciones de es viejo, es joven o es más o menos viejo, más o menos joven. O sea, por ejemplo, si uno compara, no sé, a algún candidato de la contienda electoral actual, quizás a Rodolfo, uno dice es viejo, pero si uno lo compara con quizás con Fico, uno dice Fico es más joven, entonces a uno no le importa en verdad si por ejemplo hay una diferencia de 1 año, de 2 años, sino de lo que transmite en categoría global de si es joven, mediano o viejo. La tercera categoría que yo, el tercer control que utilizo es el partido, y esto es específicamente particular en el caso colombiano porque en todos los otros países esta variable partido es súper fácil de sacar porque pues, hay 6 partidos, en Estados Unidos son 2 partidos, en Chile son como 8 partidos, pero es que en Colombia, por la ley electoral, si yo me quiero lanzar y no consigo una bala en un partido, yo voy, recojo firmas y me lanzo por el Movimiento Ciudadano del Sol Naciente y eso es posible. Entonces mi base de datos tenía como 3.000 partidos distintos y esto obviamente era un problema, era un caos gigante para poderlo trabajar. Entonces lo que hice fue volver la variable partido categórica y basándome en la ley electoral voy a tener una categoría para partidos, movimientos, otra para coaliciones y otra para grupos significativos de ciudadanos. ¿Por qué? Porque tienen intereses distintos a la hora de consolidarse. En el caso de ciudadanos, de grupos ciudadanos, son cosas coyunturales según la ley, mientras que los partidos y movimientos no se conforman solo por algo coyuntural, sino que tienen de verdad el propósito de incidir en la política y obviamente en el caso de las coaliciones, porque no hay una ideología clara de, ok, Partido Liberal tiene esto, Partido Conservador tiene esto, no, en la coalición el liberal y el conservador se puede unir incluso a, no sé, al Centro Democrático y a la Colombia Humana en algunos municipios. Entonces, trabajo coalición como un todo, partidos y movimientos como un todo y los grupos de ciudadanos como otro. El otro control que incluyo es la incumbencia, y esto también es particular para el caso colombiano porque nuestra ley no permite que los alcaldes se reelijan. Entonces, no tenemos en Colombia en verdad un alcalde incumbente que quiera reelegirse. Lo que pasa en Colombia es que uno no puede reelegirse en la siguiente elección, pero sí que puede reelegirse en la subsiguiente elección. De hecho, en el caso de Barranca, nosotros tenemos el caso del Team Bueno, que ha sido reelecto 3 veces durante un lapso de tiempo súper grande. Entonces, la incumbencia importa porque una vez una persona postula a la elección, ya el elector lo conoce y conoce su desempeño durante la campaña. Entonces, ya no es un rostro nuevo, ya tiene más información para tomar la decisión y por eso la incumbencia importa como control en este modelo. El otro control que incluyo es el blurriness, que es como qué tan clara está la foto, porque el algoritmo además me dice esta foto está muy borrosa o no está borrosa. Y esto puede ser importante porque obviamente estoy haciendo la evaluación a partir de una foto. Entonces, si una foto tiene una pésima calidad, es probable que esto afecte de alguna manera las mediciones.
Eso. La otra variable que yo voy a incluir como belleza, belleza no la voy a trabajar separada de hombres y mujeres, sino que voy a hacer un promedio de eso que me daba el algoritmo acá, de que me daba belleza en la opinión de las mujeres y belleza en la opinión de los hombres. La voy a trabajar como un promedio. Y en el caso de las emociones, si ustedes se fijan acá, el algoritmo me da una distribución entre 0 y 100 de las emociones. Yo lo que voy a hacer es que la voy a volver categórica y voy a decir, ok, por ejemplo, en este caso, felicidad es su emoción principal. Entonces, felicidad va a ser su emoción. En este caso, su emoción principal es neutral, entonces su emoción va a ser neutral. Porque esto me permite trabajar o poder establecer los efectos de forma más sencilla. Entonces, voy a tener las emociones de forma categórica, como están acá expresadas. Bueno, estas son las estadísticas descriptivas de algunas variables que tengo. Este es mi test de medias para ver que habían o no habían diferencias entre hombres y mujeres y pues poder ver si inicialmente el paper podía tener un futuro. Esta es la tabla de correlaciones, que sé que se ve muy chiquita, pero esta fue básicamente como para empezar a ver si había alguna correlación, por ejemplo, que sonara lógica. Por ejemplo, sonriendo con que la emoción sea feliz. Y claro, la correlación es de 83,8. 0,838, entonces claro, esta es una correlación alta, o sea, tiene sentido la medición que está haciendo la inteligencia artificial. O, por ejemplo, el poder ver si las bellezas de hombres y mujeres correlacionaban con el promedio que yo estaba sacando de alguna manera, o si estas dos relacionaban entre ellas, y bueno, era más como para poder ver los chequeos. Entonces, esta es la primera tabla de resultados del paper. Y esto es con toda la muestra. Y aquí hay los primeros resultados que obtuve fueron bastante interesantes. Lo primero es que el género sí tiene un efecto negativo. Entonces ya por ahí está el primer chequeo de la primera parte del paper o la base para poder empezar el paper. O sea, sí, el género, ser mujer, tiene un efecto negativo en el porcentaje. No les expliqué que mi variable respuesta es esta variable, la variable respuesta es el porcentaje de votos que obtiene la candidata o el candidato respecto al total de votos válidos, o sea, no tomo en cuenta los nulos, en el municipio. Entonces, este es el porcentaje. Entonces, mi resultado va a ser, en este caso, mi signo es negativo, es decir, que ser mujer tiene un impacto negativo en el porcentaje de votos que ellas van a obtener en su municipio. Y el ratio de dominancia resulta significativo. Esto es una variable estandarizada, entonces hay que pensarla en términos de desviaciones estándar, pero tiene un efecto positivo, o sea que el ratio de dominancia sí importa en el éxito electoral que tienen las candidatas y candidatos. Belleza resultó significativo, resultó positivo, también va a tener un efecto. Y en las emociones resultaron significativas felicidad y disgusto, y en alguna medida tristeza. Aquí yo voy a estar en las tablas en la parte de abajo especificando si uso o no uso controles, porque cuando uso controles pueden variar un poquito los resultados. Aquí lo que hago es hacer combinaciones, entonces combino si ratio de dominancia con belleza para ver si es robusto a pesar de eso, y la verdad es que el ratio de dominancia sobrevive y el belleza y todas sobreviven, incluso cuando las meto todas en una misma regresión, todas coinciden o sobreviven, pues son robustas a estas especificaciones. Entonces ahora veamos el resultado solo para mujeres, porque lo que nos importa, lo que estoy diciendo ahí es que estas variables importan, pero todavía no estoy testeando mis hipótesis desde el punto de vista de género. Entonces, veamos las mujeres. Y en el caso de las mujeres, encontramos que ya el ratio de dominancia es menor, sigue siendo significativo, pero es menor. Belleza sigue siendo significativa, y aquí solamente la emoción felicidad resulta significativa para las mujeres. O sea, lo que encontrábamos antes de disgusto o otras emociones ya no importan, solo importa o tiene un efecto las mujeres. Y esto es robusto a casi todas las especificaciones, y algo muy interesante es que el ratio de dominancia empieza a disminuir a medida que le voy agregando otro tipo de variables de la apariencia. En el caso de los hombres, el ratio de dominancia es mucho más alto, tiene un coeficiente más alto, un efecto más alto también en términos porcentuales, pero además felicidad no es la única emoción que cuenta. El miedo y el disgusto cuenta en el caso de los hombres. Y esto es un resultado en su momento fue como muy chocante, porque uno no esperaría que una variable como miedo
tenga un efecto positivo o algo que ver con hombres. Entonces, resumiendo mis hipótesis, lo que yo empiezo a encontrar es que, claro, tener un rostro dominante, mi hipótesis era que tener un rostro dominante es valorado por los votantes si el candidato es un hombre, pero no es tan valorado si la candidata es mujer. Lo que yo encuentro en términos de puntos porcentuales es que el ratio de dominancia tiene un efecto o es capaz de aumentar en 2.2 los puntos porcentuales de el que gana o la que gana, o sea, de la candidata, perdón. Entonces, si la candidata tiene 15 puntos, tiene 15% de los votos, con un rostro dominante, ella va a poder tener 16.2% de los votos, o sea, va a poder subir en 1.2 puntos porcentuales sus votos y los hombres van a poder subirlo en 2.44. Entonces, primera conclusión, el ratio de dominancia sí importa, pero si ustedes observan más, acá el efecto importa más si es hombre, porque en los hombres el punto porcentual es 2.4, mientras que en las mujeres es de la mitad, es 1.2. Entonces, el resultado de esta hipótesis es que está acorde con lo que dice la literatura y mi hipótesis es cierta, es que sí es verdad que importa y sí es verdad que importa más para los hombres que para las mujeres. Ahora, alguien me dijo alguna vez que mostré esto en algún espacio de que, pero 2% es un efecto chico. Sí, estoy de acuerdo en que 2% es un efecto chiquito. Pero si tú te pones a pensar que en toda mi base de datos hay 430 lecciones que fueron definidas porque la diferencia entre el primer y el segundo lugar fue del 2% o menos, entonces sí es un efecto importante. O sea, hubo al menos 430 lecciones en las que en ese municipio la persona que ganó con 58% de los votos, por ejemplo, el 52% de los votos versus 48% de los votos. Entonces, ese 2% sí que importa en el caso de elecciones reñidas. La segunda hipótesis que yo tenía, que era con la belleza, de que tenía un efecto positivo en la decisión de votar, efectivamente sí tiene un efecto positivo y sí encuentro que la belleza es más importante para las mujeres que para los hombres. O sea, cuando el votante evalúa, tiene más en cuenta la belleza de las mujeres que lo que le puede servir o termina teniendo un efecto en los votos que reciben los hombres. Este efecto todavía siento que lo tengo que explorar más porque la literatura, cuando ha encontrado efectos, encuentra efectos como de una desviación estándar y algunos papers demuestran que el efecto entre hombres y mujeres no es tan grande. Entonces, si bien yo encuentro un efecto que está acorde con mi hipótesis, quizás deba seguirlo explorando en el caso de Colombia. La tercera hipótesis era demostrar una emoción, ¿no? Entonces, que era como si yo podía pensar en que una mujer deba transmitir emociones positivas o negativas, o que un hombre pueda tener emociones positivas o negativas. Bueno, aquí creo que hay un typo, pero lo que quería decir aquí es que en la ecuación de las mujeres, felicidad importaba menos que lo que importan los hombres en puntos porcentuales. Entonces, ahí la cosa no está concluyente y por eso voy a empezar a hacer las especificaciones que voy a presentar ahora. Y es que voy a empezar a hacer todas las regresiones de forma robusta, como una especie de explorar un poco más los mecanismos y de establecer también como chequeo de robustez. Voy a evaluar si esto es así para partidos grandes o partidos chiquitos. Voy a evaluar si esto es así para municipalidades grandes o municipalidades pequeñas, por municipios grandes, municipios pequeños. Y voy a dividir partidos grandes, partidos pequeños, pero el criterio que voy a seguir es que un partido es grande si obtuvo al menos 100 victorias, o sea, se quedó con 100 alcaldías entre el 2011 y el 2019. Si se quedó con más de 100 alcaldías, es un partido grande. Si se quedó con menos de 100 alcaldías, es un partido pequeño. Voy a también dividir la muestra por municipios grandes, municipios pequeños. Aquí voy a seguir un poco el criterio que sigue el DNP, entonces voy a tomar municipios en donde hay al menos 10.000 habitantes y que tengan un ingreso en términos fiscales de ingreso corriente de libre destinación de 15.000 salarios mínimos. Si eso se cumple, entonces es un municipio grande, y si eso no se cumple, va a ser un municipio pequeño. Y el tercer criterio que voy a explorar es que el partido sea incumbente, y es que el partido incumbente, como no tengo incumbencia del candidato, por lo que decía hace un momento de que en Colombia no te puedes reelegir, voy a utilizar el partido como incumbente. Es decir,
si hoy en día en mi municipio, por ejemplo, está gobernando, no sé, el partido X y en la siguiente elección hay un candidato por el partido X, yo a eso lo voy a llamar como que el partido es incumbente. Entonces voy a tomar como criterio la elección del 2019 y voy a decir este partido es incumbente porque ganó al menos una vez antes en elecciones anteriores, en la elección anterior a esta. Y los resultados los voy a resumir en una tablita que tengo aquí al final porque son demasiadas regresiones y demasiadas especificaciones y me voy a quedar 3 horas hablando si me paro en cada tablita de las que están ahí, pero lo que encuentro es que cuando yo hago estas desagregaciones, el ratio de dominancia en los hombres sigue siendo mayor que el de las mujeres en todas las especificaciones que hago. No importa si el partido es grande o el partido es pequeño, o la municipalidad es grande o la municipalidad es pequeña, o si el partido es incumbente o el partido no es incumbente, el ratio de dominancia para hombres es mayor que el de las mujeres. Pero el de las mujeres deja de ser significativo en casi todas las aperturas que yo hago. Solamente se mantiene en el de partidos grandes. En el caso de la belleza, lo que yo voy a encontrar es que el ratio el efecto, toda esta tabla está en puntos porcentuales, el efecto de las mujeres, cuando yo empiezo a desagregarlo por estas características, el efecto de las mujeres sí es mayor que el de los hombres. Entonces aquí sí hay una diferencia, por ejemplo, en los partidos grandes, a que las mujeres que ganan en partidos grandes son mujeres que son o pueden tener puntos más altos en términos de votos gracias al atractivo físico que tienen versus los hombres. Y encuentro también diferencias en el caso de municipios grandes, sobre todo municipios pequeños, y en términos de la incumbencia o no incumbencia. Los que están en negrilla son que no resultan significativos y bueno, esto puede tener que ver con el poder que tienen los estimadores, dado que es mucho mayor el número de hombres en la muestra que el número de mujeres y sobre todo cuando hago esta desagregación pues van a perder algo de poder. Entonces, la conclusión así de esta parte va a ser que la belleza va a contar mucho más si tú eres una mujer de un partido grande y de una municipalidad de un municipio grande. Y el ratio de dominancia va a contar mucho en términos del éxito electoral si tú eres un hombre y no importa en dónde te pares, si en un partido grande, en un partido chiquito, en un municipio grande, en un municipio chiquito, no va a importar. El hecho de que seas hombre, el ratio de dominancia te va a dar un efecto positivo en el porcentaje de votos que vas a tener. En términos de emociones, ¿qué encuentro cuando hago estas desagregaciones? Curiosamente, cuando hago estas desagregaciones, encuentro que en los partidos grandes, el efecto de que las mujeres tengan como principal emoción el enojo es negativo. Y esto es justamente lo que yo esperaba en mi primera hipótesis, y era que si tú eres mujer y muestras un rostro con enojo, es probable que esto se relacione con dominancia. Entonces, si se relaciona con dominancia, esto quiere decir que tú deberías ser evaluada peor a que si tuvieses un hombre con esas características. Y aquí efectivamente encuentro ese efecto de que el enojo disminuye el porcentaje de votos que las mujeres pueden tener, mientras que el efecto en enojo para los hombres es positivo en 5.3%. Entonces, si tu principal emoción es enojo, puede ser que te juegue a favor si eres hombre y estás en un municipio grande, pero te va a jugar en contra si eres una mujer y estás en un partido grande. En el caso de mostrar disgusto, que bueno, ahora les voy a hablar lo que me pasa con esta variable de disgusto, que es algo que todavía estoy trabajando, el efecto va a ser negativo en mujeres y en municipalidades grandes, pero va a ser positivo en hombres en partidos grandes, hombres en partidos pequeños, hombres en municipios grandes, hombres en municipios pequeños, hombres y partidos no incumbentes. O sea, un rostro con algo de disgusto tiene un efecto negativo en mujeres, pero tiene un efecto positivo en casi todas las especificaciones que hago en el caso de los hombres. En el caso del miedo, el efecto solamente resultó significativo en mujeres en un partido pequeño y su efecto es negativo. O sea, mostrar, en el caso de las mujeres, enojo o mostrar miedo tiene efectos negativos. En el caso de belleza hay un efecto positivo en ambos géneros y se mantiene, digamos, en todas las especificaciones en general en el caso de los hombres. En el caso de tristeza, la tristeza tiene un efecto negativo en el caso de mujeres en grandes municipalidades, en grandes municipios y en partidos no incumbentes. Y en el caso de sorpresa,
las mujeres tiene un efecto negativo, mientras que los hombres tienen un efecto positivo en el caso de municipios grandes. Entonces, lo que nos muestran estos resultados es que parece que hay luces o parece que hay efectos que sí se están encontrando en que mujeres son evaluadas por sus emociones de forma distinta a los hombres en esa misma emoción. Y esto está muy coherente con la discusión de estereotipos de género en la política. Y es que en la política a veces se activan algunos estereotipos que tienen los votantes de una mujer, por ejemplo, debe ser o debe estar siempre sonriendo, mostrarse feliz, no puede mostrarse agresiva porque una mujer no se comporta de esta manera, porque son los estereotipos culturales que existen en nuestra sociedad, mientras que un hombre, yo espero que él sea alguien que muestre que es capaz, y entre más fuerte hable y entre más agresivo se muestre, yo más lo voy a evaluar, o mejor lo voy a evaluar. En cambio, si una mujer me habla así, es una gritona, o es una mujer que, ay, ¿por qué tiene que gritar siempre cuando habla? Y esto lo suelo utilizar en algunas exposiciones de la forma como se evalúan a las mujeres y a los hombres en política en términos de los medios de comunicación. O sea, basta con ver cómo a algunos hombres en la política les aplauden que hablen así o que hablen de forma agresiva, mientras que a las mujeres el titular es como se enloqueció, se volvió, no sé, histérica. Y esto quizás nos va dando luces de eso, que es algo que quiero empezar a explorar en otro de mis papers. Entonces, las conclusiones de mi paper son que sí, la dominancia importa especialmente si tú eres un hombre. En el caso de la belleza, importa para ambos géneros, pero por alguna razón en el caso colombiano esto pareciera importar más si son hombres. Y esto es una conclusión bien importante que todavía está en el debate. Y en el caso de las emociones negativas tienen un efecto negativo. O sea, emociones negativas me refiero como al disgusto, al enojo, al miedo. Tienen un efecto negativo en las mujeres, en su éxito electoral, pero parece que tiene un efecto positivo en el caso de los hombres. Y la cuarta, y esto es como parte de la motivación de por qué hacer un paper como este, es que si ustedes saben, parte de las discusiones de economía, de política en este momento, en muchos lugares del mundo, es el tener cuotas de género. Y hay argumentos a favor y hay argumentos en contra de las cuotas de género, pero mi paper pretende aportar a la discusión de por qué sí que puede ser necesario tener cuotas de género. Y es que si mis conclusiones son válidas, o tú aceptas mis conclusiones, entonces estamos de acuerdo en que hay cosas en la política que hacen que las mujeres participen menos y que terminen ganando menos, y son cosas de las que ellas no pueden hacerse cargo. O sea, yo no puedo como candidata hacerme cargo de que las personas evalúen mejor o peor mi rostro, de que sea más dominante o que sea más bello o que la emoción que les transmito es de alguna manera. Entonces, en ese sentido, sí puede ser más importante empezar a ver, a tener cuotas de género, porque hay un montón de constructos culturales de los que ella no puede hacerse cargo. Entonces, y porque además la literatura ha mostrado que cuando yo veo después ya, por ejemplo, que es el caso de los incumbentes, yo voto por mi prejuicio por su apariencia física, pero cuando yo conozco su desempeño, ya tengo más información para tomar el voto la siguiente vez, y entonces ya no me importa tanto la apariencia, sino que voy a tener en cuenta otro tipo de variables. Entonces, las cuotas de género son importantes por eso, porque permiten que la persona las vea por primera vez, las tenga ahí por primera vez, y la siguiente vez pueda establecer un juicio más informado y pueda tener un voto más informado en la siguiente elección. ¿Qué sigue ahora en términos de mi paper? Porque es un paper que todavía estoy queriendo trabajar y queriendo mejorar. Y es que, bueno, yo ahora recientemente pude tener las elecciones del 2007. Muy recientemente tengo los tarjetones electorales. Entonces ahora voy a poder incluir las elecciones del 2007 y con eso voy a poder trabajar, por ejemplo, en elecciones reñidas. Porque hasta ahora, si yo disminuyo mi muestra a elecciones reñidas, tengo muy pocas mujeres en la muestra. Lo otro que quiero hacer es una descomposición de Oaxaca, porque quiero ver si las diferencias son por los factores o las características de las personas o son por los efectos y por los betas o los coeficientes que estoy teniendo. Y lo tercero que yo quiero hacer, que esto es una desventaja que puede que tenga mi paper, es que en el caso de las emociones, si bien puede que la inteligencia artificial funcione, porque en el caso de dominancia funciona, en el caso de sonreír, no sonreír funciona, en el caso de las emociones, la emoción es un constructo social muy fuerte porque está relacionado con mis creencias. Entonces, en eso me gustaría poder hacer, por ejemplo, un experimento o algo que me permita como, ya no por una máquina, sino por personas que me digan esa persona qué emoción te transmite.
Y eso seguramente pues va a fortalecer o va a robustecer mis resultados, porque si ustedes se fijan, yo tengo una emoción que está importando mucho acá, que es el disgusto. Y es que el disgusto es una cosa muy, muy subjetiva. Entonces, yo me puse a ver foto por foto de las que el algoritmo me decía que era una persona que estaba con disgusto, y el disgusto que el algoritmo tomaba, yo no lo tomaría como disgusto. Entonces, por ejemplo, una persona que el algoritmo tomaba como disgustada era una persona que tenía una sonrisa que parecía falsa. Era una persona que se notaba como incómoda en la foto. Entonces, parte de las cosas que a mí me gustaría hacer para poder fortalecer este paper es justamente un experimento que me pueda permitir ya con personas decir, ok, ¿qué emoción te transmite? Y eso seguramente va a fortalecer el documento. Así que eso, y bueno, y ahora yo quedo feliz de poder recibir cualquier pregunta o retroalimentación o algo que me permita fortalecer este documento. Bueno, Eso. Alejandra, muchas gracias. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas, así que primero aquí en el público, no sé si hayan preguntas. Buenos días, Santiago Sequeda, egresado aquí a la facultad, y cuando vi la publicidad, yo dije, uy, tengo que ir hasta la universidad para efectivamente escuchar esto, porque una de las líneas de investigación que siempre he manejado desde el pregrado ha sido la Public Choice School. Y uno de los planteamientos teóricos que tú mencionabas al inicio es sobre los costos y la información a la hora de tomar decisiones. Y efectivamente ese es el principio fundamental de la Public Choice, que es la racionalidad de la ignorancia. Los costos de ponerme a estudiar absolutamente todos los programas de gobierno se ven diluidos en una decisión netamente pasional. Los 33 segundos. Ay, mira, esta mujer me parece bonita. Esta persona efectivamente es la que realmente me transmite más confianza. Es porque teóricamente la política no entiende de argumentos ni de razones, sino que netamente muchas veces es un ejercicio netamente pasional, lejos de la razón y los argumentos. Y lo vemos cada día en las elecciones, particularmente ahorita hemos estado con fenómenos de candidatas que ya las juzgan por la apariencia. Precisamente hay una noticia que hoy se levanta que se está juzgando la apariencia física de una vicepresidenta en comparación con el estatus socioeconómico. Entonces me parece oportunísima esta investigación, y más ahora que estamos en todo este tiempo de coyuntura electoral y hay fenómenos en cuanto a género que no se están tocando, y que ahora hay iniciativas que, pues, listas paritarias, hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. Esos efectos me parecen súper chéveres. De aporte, yo consideraría que profundizar en el tema teórico de la racionalidad de la ignorancia, que es el principio de Gordon Tullock y de James Buchanan, donde efectivamente sí, la política es un ejercicio netamente pasional, no entiende argumentos. En el tema de economía experimental, esa es como la línea de investigación de la que yo estaba haciendo, y precisamente alguna vez hablé con John Pantoja, no sé si lo has escuchado, un profesor de la Universidad de La Sabana. Él tiene unas investigaciones en economía experimental donde toma fotos y hace entrevistas. La persona por su apariencia física en la hoja de vida, qué probabilidad tiene de acceder o no acceder a un trabajo. Fue una investigación que yo conocí de la Universidad de La Sabana, John Pantoja, y tiene mucho de la línea hacia donde tú realmente pudieras direccionar, porque ese tema de economía experimental en este tipo de ejercicios, en ambientes controlados, sería genial. Felicitaciones, valió inmensamente la pena madrugar y venir a ver majestuosa ponencia. Un abrazo, doctora, felicitaciones. Gracias. No sé si las recolectamos todas o voy respondiendo cada una. No, yo creo que puedes ir contestando cada una porque creo que no hay muchas.
Ah, ya. No, sí. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Yo cuando dije a las 10 hora Chile, no caí en cuenta que era a las 8 de Colombia y que era súper temprano. Después dije, bueno, yo creo que no van a llegar muchas personas. En algún momento vi la cantidad de personas que estaban en el auditorio y me sorprendí. Después recordé que en Colombia entramos al colegio a las 6 de la mañana y que madrugar está súper naturalizado. Pero sí, en cuanto a lo que tú dices de que profundizar un poco en la racionalidad del votante y qué sé yo, sí, justamente parte de la discusión teórica, que obviamente pues, no la pude traer toda acá, es que en economía política tú puedes ver el votante como lo dice la teoría, que es un votante racional, que evalúa costos, beneficios y qué sé yo, pero también tienes una parte como no política, si te lo puedo mencionar. Y mi paper apunta a eso, a que hay cosas no políticas, o sea, políticamente a ti te pueden importar las propuestas, te puede importar el partido al que pertenece, te pueden importar criterios como de su desempeño, de su hoja de vida, pero hay una parte no política y en esa parte no política, por ejemplo, está el que te compren el voto o el que sea una persona que tú asocies a que es, no sé, por ejemplo, que a Char lo asocien a los carnavales o a cosas culturales en Barranquilla, mientras que a Fico lo asocien culturalmente a cosas en Medellín, o que Rodolfo represente de alguna manera algunas características culturales de Santander. Entonces, esa parte no cultural es justamente a lo que yo quiero como apuntar y que no es tan fácil de medir, porque si uno piensa, no sé, por ejemplo, en el compro del voto, ¿cómo mido yo el compro del voto si no es de forma experimental? Entonces, claro, o sea, yo sería feliz de poder como fortalecer esto con algo experimental, porque estoy de acuerdo en que en esos sectores o en esos contextos más controlados puedes sacar unas conclusiones mucho más quizás importantes. Así que te agradezco mucho, voy a buscar al profesor John Pantoja, no lo tenía en mi radar, la verdad. ¿Hay alguna otra pregunta aquí en el auditorio? ¿Comentario? Henry Sebastián, buenos días. Yo quisiera comentar algo. Sí, con el doctor Sequeda, precisamente cuando él estaba por allá haciendo sus estudios de economía, hablábamos mucho del public choice y refiriéndonos más que todo a los gastos públicos de acuerdo a las pasadas elecciones de los diferentes gobernantes en los Estados Unidos y hablábamos bastantes cosas, digamos, de las preferencias de los americanos respecto a la conducta que seguían los gobernantes en cada periodo. La pregunta mía es, pues dado que es tan interesante estos temas, para Santander específicamente, como es un corte transversal, para Santander, ¿qué se encontró respecto a esa forma, digamos, de manifestación de cada uno de los candidatos? Por lo menos hasta las elecciones que usted pudo apreciar hasta hace muy poquito en Colombia. Alejandra. Sí, bueno. Hola, profe. Fue mi profe de Econometría 1 en la UIS. Claro que sí. Qué bueno verlo acá conectado. Sí, no tengo el análisis desagregado como a nivel regional. De hecho, es algo muy interesante que puede servir, como quizás desagregar la información a nivel de regiones y ver si, por ejemplo, no sé, en la región de la costa Caribe se comportan de forma distinta a la región andina o algo así. Eso puede ser súper interesante. No lo tengo desagregado así, pero pudiese funcionar. Ahora, respecto a los gastos electorales, yo quise en algún momento incluir una variable que apuntara a eso, a los gastos, porque una persona con más acceso a gastos electorales puede invertir más, por ejemplo, en publicidad, o puede invertir más en que su foto se vea mejor en la publicidad o en el mismo tarjetón electoral. Y la verdad es que desistí de esa idea, primero porque la forma como se presentan las cuentas de las campañas no es tan fácil de seguir, sobre todo si uno va hacia campañas hacia más atrás, es muy difícil de seguir. Y segundo, porque las campañas electorales, en el caso de Colombia sobre todo, tienen ingresos que no son presentados. O sea, todos sabemos que hay ingresos que pueden estar presentes y que no se reportan porque son dineros, no sé, que no deben reportarse por cualquier razón. Entonces, en algún momento con mi advisor, con mi director de tesis, decidimos que era una variable tan ruidosa que mejor no incluirla. Entonces,
Sí, pero respondiendo al profe, yo creo que voy a hacer un análisis por regiones que puede ser súper interesante, justamente por los constructos culturales. Muchas gracias, me parece muy interesante y a Santiago también, que es también un aficionado a estos temas de la econometría. La felicito por su aporte. Gracias, profe. Perfecto. Tenemos por aquí a María Camila. Hola, buenos días. Hola. ¿Sí se me escucha bien? Sí, María Camila. Pues a mí me llamó mucho la atención lo que tú decías de la división de los partidos acá en Colombia, que pues hay diferentes partidos y ahí está para vender. No sé qué otra división se le puede hacer a los partidos, sobre todo guiados por ideologías, para ver de pronto qué cambiaría pues ese factor. Sí, gracias María Camila. Sí, un consejo que me dio en algún momento mi director de tesis fue como, bueno, pero toma los partidos y párate en el plano cartesiano y di, este es de derecha, este es de izquierda, este es de centro, qué sé yo. Porque claro, en la lógica de la política chilena es mucho más fácil. Es como tienes, no sé, por ejemplo, en el caso de las últimas elecciones, el partido republicano, que era el de José Antonio Caz, que casi ganó la presidencia, ese es como el punto de la extrema derecha. Y en la extrema izquierda, acá en Chile, tienes, por ejemplo, el Partido Comunista, el Partido Socialista, que es muy fácil de racionalizar en el plano cartesiano qué tan a la derecha está o qué tan a la izquierda está. En el caso de Colombia, y en el caso sobre todo de elecciones locales, es que, por ejemplo, ¿cómo era el nombre del partido por el que se lanza, el que ganó las últimas elecciones? No sé, por ejemplo, en Barranca hubo un partido que era Ciudad Futuro, y no era un partido, era un movimiento ciudadano. Ciudad Futuro, ¿cómo lo ubico yo en el plano cartesiano? ¿Qué tan a la derecha o qué tan a la izquierda está? Porque no tengo o sea, es un movimiento ciudadano, entonces no tengo cómo clasificarla. En ese caso, lo que yo pensé en algún momento hacer, y que podría hacer, es tomar solo partidos grandes, o sea, Liberal, Conservador, Colombia Humana, el Centro Democrático, Partido Verde, el MIRA, Provides, ADA, quizás tomar solo esos y tratar de pararlos en el plano cartesiano, pero luego tú vas y ves las alianzas que se han hecho, no sé, por ejemplo, en elecciones presidenciales o en elecciones al Senado o en las mismas consultas presidenciales, como que no es tan fácil ubicar, por ejemplo, ya, qué tan a la izquierda o qué tan a la derecha ubicas el Partido Liberal, porque si tú te lees sus estatutos podrías ubicarlo en un punto, pero luego cuando tú vas a ver, no sé, sus alianzas, por ejemplo, podrías ubicarlo en otro lugar, o el Partido Verde, qué tan a la derecha o qué tan a la izquierda lo ubicas, entonces eso me ha conflictuado bastante porque no hay como una ley o una encuesta o algo que te permita como hacerlo y siento que puede ser muy sesgado hacerlo yo. Lo que podría hacer es eso, coger como los clásicos, quizás partidos colombianos y ponerlos, pero hasta ahora la verdad es que no se me ha ocurrido muy bien cómo poder ubicarlos en el plano cartesiano porque los partidos en Colombia son algo bien complejo de leer o de ubicar en el plano cartesiano. Perfecto. Por aquí tenemos otra pregunta. Bueno, vimos que en las elecciones de Senado y Cámara había mucha confusión porque bien no se veían las imágenes de las personas que estaban por elegirse. Entonces, a comparación de las presidenciales, esto sí se puede ver una imagen, se puede hacer el análisis correspondiente de tu estudio. La pregunta ¿es recomendable en los diferentes gobiernos, en los diferentes países, que en todo tipo de elecciones se aplique una foto, una fotografía, una imagen de la persona para saber realmente yo a quién estoy eligiendo? Porque solamente un número muchas veces me genera perspicacia, me genera confusión. Wow, qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Y mira, en Chile, por ejemplo, no se ve el candidato ni siquiera en la elección presidencial. O sea, yo pude votar en las últimas elecciones y yo no sabía que no iba a ver el candidato y como que estuve mirando la boleta del tarjetón electoral muchos minutos porque no podía creer que no se pudiera ver. En Colombia tú puedes verlo, o sea, obviamente yo sabía por qué no iba a votar, pero luego me quedé pensando en que algunas personas lleguen a ese punto y quizás la educación cívica sea tan alta como para que la persona tenga súper claro por quién va a votar. No sé, pero ahora, si yo pienso que debería o no debería ser, bueno, hay argumentos para que sí, hay argumentos para que no. Por ejemplo, en algunos documentos, algunos estudios de género, pero más enfocados en empleo, dicen
que no se debe usar la foto. Por ejemplo, en Chile en el currículum no tiene foto. Y es para que la persona que va a evaluarte no se sesgue justamente por tu apariencia física. Hay estudios de, no sé, una sinfónica en Nueva York, donde hacían las audiciones viendo a las personas y tenían un tipo de evaluación, pero luego cuando ponían a las personas sí, como cubiertas con una cortina, es decir, la persona que estaba evaluando no sabía quién era el que estaba tocando el instrumento, encontraban que a las mujeres les iba mucho mejor. O sea, los evaluadores estaban sesgados por lo que estaban viendo. Entonces, si uno lo piensa desde ese punto de vista, quizás sea mejor que no se vean las fotos, pero porque puede sesgar a los votantes, digamos, en términos de discriminación y cosas de género. Pero si yo estoy de acuerdo con, o veo como mis resultados, no estoy tan segura de que sea algo malo para las mujeres o algo bueno para las mujeres, porque como tú lo dices, si uno se pone a pensar en elecciones al Consejo, a la Asamblea y al Senado y al Congreso, uno no ve las fotos, pero uno sí ve las fotos en elecciones a la alcaldía, a la gobernación y a la presidencia. Entonces, claro, si yo pienso que debería o no debería verse la foto, la verdad es que no tengo una respuesta concluyente, porque podrían haber argumentos a favor o argumentos en contra. Quizás puede ser un buen experimento comparar qué pasa con estos prejuicios en elecciones en las que se ven los rostros y elecciones en las que no se ven los rostros. Quizás esa sería una medición muy importante que podría dar respuesta a eso. ¿A qué importa? ¿Ver la cara o no ver la cara? Sí. Eso. Alejandro, una pregunta. En el tema de legislativas, ¿qué se pudiera hacer entendiendo que desde más o menos las elecciones 2004, 2006, el tarjetón cambió? Yo recuerdo cuando yo era niño que veía la publicidad, incluso las votaciones en los consejos municipales, era con la foto del vecinito ahí súper, súper pequeña. La pregunta es, ¿en legislativa se podrá hacer algo como para arrastrar ese tema de la imagen o simplemente por lo que mencionas de analizarlo por vía de gastos, por ejemplo en la página de cuentas claras, que no se puede hacer mucha trazabilidad porque esa página está creo que desde el 2015, 2014, y antes de eso no hay datos de reportes de los candidatos. Así como tampoco, no sé si los tarjetones antiguos, por ejemplo, para las elecciones municipales, donde efectivamente en los consejos sí se siente, y de las investigaciones que yo he revisado, sí hay más participación de mujeres. Los consejos municipales han tenido más participación de mujeres que las que han logrado alcanzar en las alcaldías. No sé si habrá posibilidad de mirar esas fotos viejas o mirar a ver esas investigaciones de las alcaldías de los consejos en Colombia, por ejemplo, porque sé que los tarjetones eran con foto, ¿no? Y maravillado, hay mucho para cortar. De esta investigación pueden salir mil hijos. Sí. Sí, de aquí pueden salir 1000 papers más. De hecho, me ha tomado 2 años llegar a este paper. Uno, por el acceso a la información, que todo funciona con derechos de petición y que desafortunadamente por la pandemia la ley de acceso a la información pública cambió y ahora pueden tomarse más tiempo del que la ley decía. De hecho, estoy con mi segundo paper, estoy todavía esperando respuestas de solicitudes que hice en agosto, septiembre del año pasado. Sí creo que hay una diferencia y esto sí lo muestra la literatura de cuando las elecciones importan más o importan menos. Yo creo que sí hay más participación de mujeres en el Consejo, en la Asamblea y en el Senado que lo que hay en la gobernación, la alcaldía y el presidente. Y eso también puede deberse a que en alcaldía, gobernación y presidencia tú tienes manejos de presupuestos, por ejemplo. Tienes más poder de alguna manera de decidir y de incidir en los lugares, mientras que cuando tú te lanzas al Consejo o a la Asamblea o al Senado, tu rol es distinto, o sea, tu rol ya no es de tomar decisiones sobre un presupuesto, de implementar políticas, sino que es hacer control político y tienes como otro tipo de decisiones. Entonces, ese distinto rol puede influir en que más mujeres participen en unas que las que participan en otras o que se enfrenten a barreras distintas en la evaluación de uno u otro. Por lo que hablábamos, por ejemplo, puede ser que un rostro dominante sea mal visto si te lanzas a la alcaldía, pero puede ser bien visto si te lanzas al consejo, porque probablemente en el consejo yo espero que sea alguien que, no sé, sea más conciliador, por ejemplo, o conciliadora. Entonces, sí, yo creo que la literatura muestra que sí hay diferencias de acuerdo a la elección o el tipo de elección que va a haber. Ahora, con lo que tú decías de poder ver los tarjetones más viejos,
Yo creo que sí están. Yo tengo los del 2007 que recién me llegaron y creo que deben estar los anteriores a esos en algún lado del Consejo Nacional Electoral. De hecho, como infidencia, los primeros tarjetones electorales los obtuve en una escala en Bogotá que hice y fui personalmente a la Comisión Nacional Electoral, al escritorio de la persona que me había contestado el derecho de petición, y con mi disco duro allá en su computador fui y por fin pude tener los tarjetones. Entonces habría que hacer algo parecido para tenerlos de antes. Pero lo que tú dices, se me ocurre que hay algo bien interesante que puede resultar en un paper, y es poder hacer como una especie de estudio de evento, como de qué pasa antes y después de que se muestran los rostros y ahora que ya no se muestran los rostros. Eso sería súper interesante de explorar, súper. Tenemos una pregunta. Alejandra, buenos días. Tengo una pregunta. Al inicio de la capacitación hablabas acerca de los algoritmos que para tomar las características de la cara de la persona utilizabas, creo que Python. Esos algoritmos son públicos, cualquier persona puede acceder a ellos, y felicitaciones por el proyecto, muy bueno. Sí, o sea, en Python ya hay librerías para procesar imágenes, hay librerías para procesar fotos. Lo que hace Python en mi algoritmo es básicamente tomar el tarjetón electoral, identifica rostros, que ya hay librerías para eso, y los recorta las fotos. Luego se conecta con una app, que es la inteligencia artificial, que se llama Face++, y Face++ ya tiene, es la que hace todo el procesamiento interno de los puntos, de las mediciones de los rostros. Tiene una parte que es gratuita, tiene una parte que es pagada para que haga estas mediciones. Y entonces Python hace como el llamado a la app, y luego Python te trae esto de vuelta y te lo entrega como en una tabla, pues que está programado para que sea en una tabla. Luego esa tabla yo la tomo y ya ahí trabajo más ya econométricamente, o sea, ya ahí construyo el modelo y hago todo lo demás. Pero Python lo que hace es para procesar fotos. ¿Qué paquete es? Ahora ¿Qué no librería lo recuerdo bien. Sabes que no lo recuerdo bien, pero lo puedo ver. No lo recuerdo en este momento, pero lo puedo buscar. No sé si hay otras preguntas por mientras. Sí, ¿hay alguna otra pregunta? Buenos días. Bueno, un comentario y una pregunta, más bien. Tú hablabas ahorita de aquí en Colombia lo hemos llamado la atomización de partidos, que hay una infinidad de partidos, pero pues realmente, incluso lo mencionabas muy acertadamente, que es muy difícil ponerlos en izquierda y derecha, porque ya los debates, por lo menos en Colombia, son otros. En las pasadas legislativas, muchos candidatos lo decían de frente, es que somos pro vida, digamos, diferenciándose o desmarcándose de aquellos que están a favor del aborto. Digamos que hay unas iniciativas muy valiosas, yo les envié a mis estudiantes y a algunos profesores, por ejemplo, una aplicación que sacó, creo que fue, bueno, no recuerdo qué universidad, creo que fue la Universidad de los Andes, para que la gente vote un poco más informado, porque realmente yo puedo votar por un candidato, pero puede que realmente no me identifique nada con él. Es decir, yo puedo estar a favor de la legalización de la droga, del matrimonio gay, de cualquier cosa, pero en realidad puedo votar por alguien que esté en contra de todo eso, porque realmente se debaten muy poco las propuestas. Digamos, eso es un gran problema que tiene que ver con la parte teórica, porque realmente el voto es muy desinformado, o sea, y por eso tenemos crisis institucionales, porque la gente que elegimos no me representa, porque yo puedo creer unas cosas y como voto desinformadamente, termino eligiendo a alguien que piensa totalmente diferente a mí, que va a defender cosas totalmente diferentes. Ahora, en la parte regional es mucho más complejo, porque no se defiende ni siquiera que es el aborto o el matrimonio igualitario, sino es dónde va a estar ubicado el botadero de basura, dónde va a estar ubicada la plaza. O sea, las decisiones son más minuciosas que a nivel nacional, que son temas como más macro.
Entonces, mucho más compleja. Claro, yo te entiendo la investigación y pues no estás mirando las ideas, sino más bien la apariencia física. Entonces, primero ese era mi comentario y la pregunta es, ahorita tú ponías como un ejemplo el tarjetón y mostraba la diversidad de logos. ¿Has pensado en estudiar algo sobre los logos, sobre, por ejemplo, qué colores tienden a ser más elegidos? Por ejemplo, porque lo sé que lo hacen en publicidad, que el color amarillo en publicidad es mucho más efectivo y esa es la razón por la cual muchos avisos publicitarios son en amarillo. No sé, ¿has pensado extrapolar eso a los logos de los partidos y mirar qué colores son más votados, qué colores son menos votados? Y bueno, y finalmente, otro comentario que te quería hacer es que en Colombia también ha habido un cambio en la legislación porque a raíz de que hubo un caso creo que fue un ciclista que era conocido por el apodo, o un deportista, no recuerdo si era un ciclista o un boxeador que era reconocido por el apodo y en el tarjetón no le ponían poner el apodo, entonces le pusieron el nombre verdadero y perdió porque nadie sabía que ese era su nombre. Ya eso ha cambiado y han dejado de incluir apodos. Y también hubo una lucha, bueno, fue un partido que seguramente conocen mucho porque no lo dejaban incluir la foto del que había creado el partido y todo el mundo votaba era por la foto de él y ya se ha avanzado en eso y ahora sí dejan incluir la foto. También pues para tenerlo en cuenta. Sí. Sí, mira, respondiéndote, la verdad es que no he pensado en esto de los logos. Me parece súper interesante, pero sí, estoy de acuerdo contigo en que yo sé que en marketing, por ejemplo, ya hay un análisis de eso, de que el amarillo, el rojo, creo que son colores como muy usados en publicidad. Lo que sí pensé, para mi segundo paper, mi intención inicial fue tomar las propuestas con las que se lanzaban las candidatas y candidatos. Y desafortunadamente, la registraduría no lleva esto tan juiciosa y ordenadamente. O sea, yo estuve más de un año interactuando con funcionarios públicos de las registradurías, ni siquiera la nacional, porque en la nacional no tenían esa información de las propuestas, porque cuando un candidato se inscribe, tiene que inscribir no el plan de desarrollo, pero sí un plan de gobierno, como un manifiesto, una propuesta. Y en la registraduría nacional no había registro de nada de eso. Me mandaron a la registraduría departamental. Hice 32 derechos de petición y en las departamentales tampoco tenían en la mayoría esa información. De hecho, en las pocas que me contestaron tenían información solo para la última elección, porque la ley electoral dice que una vez pasadas las elecciones hay un tiempo, creo que eran 3 años, 2 años, y después tienen derecho a quemar y votar toda la información de las elecciones. Entonces, en casi todas las registradurías quemaban el documento con el que se habían inscrito las candidatas y candidatos de, por ejemplo, las elecciones del 2007, ni de riesgo iban a estar. Las del 2011 en ningún lado estaban. Con suerte en algunos lugares estaba la del 2015, pero porque fulanito guardó una copia en una USB en su computador personal y fulanito me podía hacer el favor de suministrarme la información. Entonces, ya por ahí no pude hacer el paper, porque yo quería al inicio explorar esas ideas, justamente como poder contrastar, ok, ¿es imágenes o es que las ideas de esas personas importan? Miremos qué propuestas tienen, porque a nivel local importan cosas distintas. Imposible. Entonces, migré ese paper a otro paper que es en el que estoy trabajando ahora, en el que me fue mejor, y es trabajar con los planes de desarrollo. Entonces, en mi segundo paper yo estoy evaluando los planes de desarrollo un poco por lo que tú dices, como a nivel local nos importan temas distintos, entonces veamos si a hombres y mujeres, por ejemplo, les importan cosas distintas, o si en regiones nos importan cosas distintas, y así. Eso es lo que estoy explorando en el segundo paper, porque claro. Y lo tercero que quería decir es que sí, relacionado con esto de los logos, hay una parte de la literatura que no voy a explorar, pero que dice que importa incluso el lugar en el tarjetón en el que están ubicados las candidatas y candidatos. No da lo mismo el lugar en el tarjetón electoral. O sea, por ejemplo, creo que si estás ubicado en la esquina superior, tienes más probabilidad de ese voto indeciso, como de ya, bueno, cualquiera de, no sé, por ejemplo, una consulta, voy a votar por esta consulta, ya, cualquiera de esta consulta. Entonces, el primero que ven es como el que esté ubicado en ciertos sectores del tarjetón electoral. Y eso influye en el voto. Eso sí está súper demostrado, que también sería súper interesante de poder explorar, pero pues no, por el momento no. Quizás en el futuro, si pudiese tener más manos que ayuden a construir, porque si se dan cuenta, trabajar en esto es súper interesante, pero quita demasiado tiempo porque la información no está construida, hay que construirla de cero y
es harto trabajo, harta burocracia también. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tenía una pequeña pregunta sobre el primer modelo de datos panel que presentas. Es una aclaración solamente, una pregunta aclaratoria. El efecto de los municipios y del tiempo, si nos puedes explicar un poquito, esa primera regresión general que hiciste, ¿cuál es la unidad de análisis ahí? ¿Y por qué se coloca el municipio y por qué se coloca el tiempo si los individuos no se presentan en todas las elecciones? Claro, sí. La unidad de medida, claro, es candidato o candidata de una elección en un municipio. Y nosotros agregamos efectos fijos de municipio y efectos fijos de elección, porque aunque los candidatos no se repitan, sí pueden haber cosas inobservables como problemas de endogeneidad que son comunes a un municipio, por ejemplo. Entonces, como que agregar un efecto fijo por municipio era como siguiendo esa lógica, como puede pasar que, no sé, de hecho, había un municipio en el que yo no tenía datos y yo no sabía por qué no tenía datos. Era un municipio en donde se habían incendiado las urnas en la última elección y era un municipio, habían tenido que hacer elecciones atípicas y en la elección anterior se habían inundado las urnas, se habían tenido que hacer también una elección atípica. Entonces, por ejemplo, ese municipio tiene unas características súper particulares, entonces el efecto fijo por municipio. Y el efecto fijo por elecciones era porque podían haber cosas que yo no estaba controlando y que yo no estaba observando también, que eran comunes a esa elección en particular. No sé, por ejemplo, si uno pensara en esta elección presidencial, nosotros en los consulados no pudimos votar con firma y con huella. Y eso es súper distinto a la elección anterior, en donde yo voté a las presidenciales con firma y con huella en el consulado. Entonces hay características que son propias a esta elección, que son distintas a la elección anterior, que yo no estoy incluyendo en mi modelo, que no estoy controlando por eso, y que por eso como que nos hacía sentido poder incluir un efecto fijo por elección. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias a Alejandra, profesor Leonardo. No sé si hay algún comentario para cerrar. Pues de mi parte. Bueno, no, Henry, recordarle por favor tanto a los profesores como a los invitados y a los estudiantes que hagan el registro de asistencia para nuestros procesos administrativos también dentro de la facultad. Es importante eso. En un momento voy a dar también por finalizada la grabación y pues en unos días estará disponible también el video para quien lo quiera ver o para que también si Alejandra necesita por ahí recuperar alguna idea que pensó y no tiene escrita, pues también lo puede usar, ¿no? Como evidencia de su trabajo. Y agradecerle a Alejandra. Y bueno, Henry, gracias también por invitarme a participar y darnos esta oportunidad de conocer y escuchar a Alejandra. Alejandra y al profesor Leonardo y a todos los compañeros, profesores y estudiantes, muchas gracias. Realmente han hecho un espacio muy bonito, muy ameno para debatir estos temas. Alejandra, muchas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad y disposición. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Gracias, chao.